de justicia y hablando de lo que está pasando en México y en el mundo, entonces aquí sí tenemos que compartirles algo muy, muy importante. Miren, en la mañana de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió preguntas, fue un jueves de responder preguntas. Entonces, en este jueves de responder preguntas, el presidente hizo énfasis en, bueno, hubo casos, ¿no? Casos como el de Mario Delgado, que se pide una investigación hacia él por el tema de la línea 12, pero también hay casos en donde se habla otra vez de la justicia. Y es que pareciera que tenemos a los jueces y que hay que protegerlos como con un velo de no hagan nada, no pase nada, usted es juez, máxima autoridad, nadie le va a decir nada si la riega. Y eso es indudablemente falso. Permítame confirmárselo, eso es falso. No podemos estar diciendo que los jueces son intocables. Perdón, porque sí me molesta mucho cuando pensamos que los jueces, solo por ser jueces, ya hicieron todo en la vida y pueden regarle y pueden tomar decisiones y que no afecte a la persona o a personas o a la ciudadanía, y sobre todo que no se les pueda cuestionar. Ese es mi dilema. Son jueces, no son dioses, no son intocables ni nada. Vaya, si hasta a veces con los que son religiosos cuestionamos a Dios, ahora imagínense si no vamos a cuestionar a un simple juez. Y aquí en México cuestionar a los jueces es de verdad de a tiro por viaje. Usted lo sabe, yo lo sé. El asunto es que cada que el presidente toca el tema de los jueces en la mañanera, hagan de cuenta que arde Troya. Y vemos a los grupos de abogados, ¿no? A todos los políticos, porque casi todos son abogados, los vemos enfurecerse como si fueran ellos los jueces. De verdad, o sea, como si se les señalara a ellos. Cuando fue con lo del juez Gómez Fierro, uy no, cadenas de oración para que por favor lo protejan de las embestidas del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y literal, se mandaban cadenas de oración por WhatsApp. Cuando el presidente dijo que había algunos abogados de la Libre de Derecho que estaban medio corruptones, uy, ¿para qué quieren? Salieron todos a quejarse. Y ahí estaban incluidos Felipe Calderón, Javier Lozano, etcétera. Indignadísimos estos hombres, porque ¿cómo se les ocurre decir que somos corruptos? Si todo lo que tenemos es con el sudor de nuestra frente, afilándonos las uñas día tras día. Estamos en la misma línea, ¿verdad? Bueno, pues dicho eso, vamos a empezar a escuchar al presidente López Obrador hacer cuestionamientos, y dejen los cuestionamientos, dar datos importantes sobre por qué hay que cuestionar al Poder Judicial. Y es que todo esto brinca por lo que llaman la famosa Ley Saldívar, que les recordaré, cuando se hizo esta última reforma al Poder Judicial, la reforma que planteó el Ejecutivo no contemplaba ampliar el periodo de Arturo Saldívar. ¿Quién hizo eso? El Partido Verde. El Partido Verde dijo, vamos a pedirle al ministro presidente de la Suprema Corte que le ampliemos el plazo. No es una extensión de mandato, solo es ampliarle el plazo para que pueda consolidar los cambios que estamos haciendo en el Poder Judicial, ya que le tocaron a él, y bueno, qué mejor persona. El presidente no pudo estar más encantado, así que le cayó como anillo al dedo, pero lamentablemente sí tenemos esta triste dinámica en la que el presidente López Obrador hace un cuestionamiento sobre los jueces, menciona algo a favor o en contra, y entonces tenemos a una cantidad de abogados, en su mayoría corruptos o con antecedentes de corrupción, criticar, cuestionar y ponerse locos y enfurecerse. Ya les mencioné algunos, perdón por el que es poblano. Vamos a escuchar, mi querida Ceci, primero el clip número 9, en donde el presidente hace y dice algo muy cierto. El Poder Judicial ampara solo a las élites. ¿Usted conoce alguna persona, no sé, conoce algún panadero que se haya amparado por, no sé, haber robado masa? ¿Conoce usted a un indigente que se haya amparado por robar un Oxxo y que se lo hayan concedido porque era para comer? Es más, ¿conoce usted algún presunto culpable, que se hayan parado y que le hayan resuelto el amparo a su favor? Porque yo hasta ahorita no tengo muchos datos de esos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Mi querida Ceci, córrela. Sería, un juez ya otorgó la suspensión definitiva ante cualquier orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. Mi pregunta sería, ¿cuál es la confianza que tiene actualmente el gobierno federal para estarse coordinando con el gobierno de Tamaulipas en temas
sensibles o de importancia como puede ser la seguridad? Pues tenemos que actuar de manera institucional, independientemente de estas decisiones de los jueces, que son lamentables porque no es posible que el Poder Legislativo decida que procede el desafuero y que debe de llevarse a cabo la investigación en contra del gobernador de Tamaulipas, que las autoridades competentes hagan su trabajo y de repente el juez ampara. Es su derecho también, pero que esto es muy común. Se ampara a Juan Pueblo, se le protege. No, ese es el problema que tiene el Poder Judicial, que protege, que ampara solo a las élites, a los potentados, a los representantes de la llamada clase política o a los dueños de las grandes corporaciones. Es una justicia, entre comillas, de élite. Solo se castiga al que no tiene agarraderas, al que no tiene con qué comprar su inocencia. ¿Eso está mal? Pero hay que respetar la decisión del juez. Hay que respetarla porque queremos vivir en un auténtico Estado de Derecho, no en un estado de chueco o de cohecho. Por eso se respeta la decisión, debe de respetarse, pero no debe de pasar desapercibida. Tenemos que denunciarlo, que hacerlo público, porque antes ni siquiera eso. Están ahora ordenando un juez que se le dé libertad a una persona acusada de delincuencia organizada. Y lo mismo, 24 horas para que quede en libertad. Y es una persona que tiene fama, no quiere decir que sea culpable, en el mundo de la delincuencia. Entonces, ojalá y todo esto se vaya resolviendo. Estoy firmando el día de hoy una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, con todo respeto, para que se atienda el caso de presos que llevan hasta 20 años sin sentencia. Entonces tenemos que ir buscando poco a poco, ¿no?, que
se mejore nuestra convivencia, que se purifique la vida pública, porque eso es la transformación. Aunque no logremos todo, ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara, dicen nuestros adversarios, pero no tuvieron la mayoría calificada, y entonces ya no van a haber reformas constitucionales, o ya no va a presentar el titular del Ejecutivo, el presidente, iniciativas para reformas constitucionales. Si son necesarias, las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechacen, porque si son necesarias para el país, las voy a presentar. Por ejemplo, tenemos que resolver el problema de la falta de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, porque con la reforma energética se apostó a destruir a la Comisión Federal de Electricidad, y tenemos que cuidar que no nos falte la luz, pero también que no aumente el precio de la luz. Ahí el presidente López Obrador justamente está mencionando algunas cuestiones en las que les han dado reversón, ahora sí que le dieron reversazo a Morena o a la 4T, y fue gracias a los jueces, a los amparos de los empresarios, y es que no es para menos. A ver, cuando fue el tema de la ley eléctrica, ¿a quién le dieron el reversazo? Bueno, a Morena. ¿Por qué? Porque cómo se les ocurría, los contratos que pasa, porque la luz, etcétera. Ok. Cuando fue la ley de hidrocarburos, exactamente la misma dinámica para atrás. Cuando fue lo de y aquí les voy a hacer un comentario interesante, lo del padrón, el padrón de telefonía, para que se registraran todas las personas que tienen un chip. Bueno, le dieron un reversazo. ¿Por qué? Porque uno, el IFT no tenía dinero para hacerlo, y dos, cómo se nos pinches ocurría, disculpen usted mi francés, pero cómo se nos ocurría hacer este padrón que iba a vulnerar nuestros datos personales, y es que los datos biométricos y que no sé qué, y que qué sé yo. Y permítanme hacerle solamente un reconocimiento. Si nosotros hubiéramos tenido ese padrón desde antes, muy probablemente hubiéramos tenido la certeza de quiénes estuvieron llamando por teléfono en las elecciones y quiénes estuvieron haciendo llamadas a las 5 de la mañana, quiénes les estuvieron mandando mensajes, a quién estaba registrado ese número de teléfono. Si nosotros hubiéramos tenido ese padrón, hoy por hoy sabríamos con toda la certeza del mundo quiénes son las personas y a dónde están ligadas los números de telefónicos desde donde les hicieron las llamadas para salir a votar por tal o cual persona, de las llamadas que exhibió el presidente López Obrador. Hay un rastro que todavía puede hacer el INE y el INAI, pero independientemente de ese rastro, para hacerlo más fácil, hoy por hoy podríamos tener la certeza de quién cometió un delito electoral. Y no lo tenemos porque alguien dijo que había que ampararse, porque cómo se nos ocurre tener datos biométricos y demás. Entonces, bueno, aquí sí quiero ponerlo sobre el contexto, porque lamentablemente parece que no, hay gente que no quiere ver lo que no quiere ver, y no nada más es criticar a los jueces por criticarlos, hay elementos, bien lo decía el presidente. Juan Pueblo, ¿cuándo han visto que Juan Pueblo se ampare? Productor, ¿tú te acuerdas de alguien que, no sé, se haya robado un pan para comer, que le hayan otorgado un amparo y que no haya ganado? No. Creo que ni otorgarle el amparo pudieron. La neta. Creo que ni siquiera eso pudieron, pero bueno. Amigos, de última hora seguimos con esta noticia sobre la audiencia de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán. Oficialmente se declara culpable de conspirar para distribuir e importar drogas en Estados Unidos. Aceptó todos los delitos. Los delitos, ya oficialmente estamos hablando de conspiración para el lavado de instrumentos monetarios, transacciones y manejos de propiedades de un extranjero designado como narcotraficante. Entonces, Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, se declaró culpable, aceptó todos y cada uno de los delitos que se le imputaron. Habrá mucho para el análisis, incluso con el caso de Emma Coronel.
si bien sabemos que es culpable, tampoco es como para que empecemos a decir, ay, es que es inocente, ¿cómo se le ocurrió salvar al Chapo? No, no está salvando a nadie, el Chapo ya está procesado, ya está sentenciado, Emma Coronel le sigue, no sabemos si esto tendrá que ver con, se habló mucho de un presunto acuerdo en el que Emma Coronel se declararía culpable, podrían reducirle la pena y ella salir con tiempo, o que incluso fuera un favor para, pues también hablar sobre otras cosas, ¿no? Que empezara a cantar como aquellos grandes pajarillos para empezar a decir quién más estaba vinculado, quién más estaba metido y que caigan otras personas. Se ha hablado mucho sobre esto, pero la única certeza que tenemos es que Emma Coronel se declaró culpable en la audiencia el día de hoy, culpable para conspirar para distribuir e importar drogas. Esto ocurrió a las 10 de la mañana, mientras nosotros iniciábamos el programa, pues Emma Coronel ya se estaba declarando culpable oficialmente en Estados Unidos. Y bueno, amigos, sigamos con la mañana.